Estimados, esperando que todos se encuentren bien, les haré una pequeña introducción a lo que es una función de densidad, materia que corresponde a lo que viene después de esperanza, desviación típica y varianza de una función de probabilidad, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, nosotros comenzamos haciendo la distinción entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. Respecto a la variable aleatoria discreta, nosotros trabajamos la función de probabilidad, trabajamos la función de distribución, trabajamos la esperanza matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que viene a continuación tiene que ver con lo que es la distribución normal, pero antes pasamos a definir lo que es una función de densidad. Cuando una muestra estadística no agrupada es muy grande y la variable estadística es continua, es mucho más conveniente representar la función de distribución de frecuencias relativas mediante una función de densidad. Como ustedes pueden ver acá en el gráfico, contrario a la que nosotros ya conocíamos, la función de densidad tiene la característica que es como una masa, ¿sí? Donde ya no se ven las barras anteriormente trabajadas en la función de variable aleatoria discreta, sino que ahora hablamos de una masa que es continua. Ya, por ejemplo, como dice acá, el siguiente gráfico muestra la función de densidad, una variable estadística continua, x, que puede tomar los valores entre 2 y 8. Como la función toma los variables entre 2 y 8, en toda esta masa que se ve acá, se entiende y se dice que el área encerrada entre esos dos parámetros tiene que ser igual a 1. Toda área de una función de densidad es igual a 1. Por lo tanto, que debemos tener acá que significa que en su rango se encuentra el 100% de los datos. Para este ejercicio, para este ejemplo, el 100% de los datos se encuentra entre el 2 y el 8. ¿Ya? Luego, el área que se encuentra bajo la curva, bajo cualquier proporción de la curva, representa el porcentaje de los datos que se encuentran en dicho intervalo. Es decir, que la probabilidad de que la variable tome algún valor dentro de él está dado de la siguiente forma. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en este gráfico tenemos la función, la frecuencia relativa, tenemos el rango en el que se mueve la función de densidad, que es entre el 2 y el 8, y podemos hacer las siguientes aceleraciones. Por ejemplo, el 30% de los datos es menor o igual que 5, ya, tal como se ve en el gráfico. Y eso se puede interpretar como la probabilidad de que x tome valores menores o iguales a 5 es de 0,3, ¿cierto? O 30%. Lo mismo pasa para el número 7, que el 60% de los datos se encuentra entre el 5 y el 7, o entendido de otra forma, la probabilidad de que x tome valores entre el 5 y el 7 corresponde a un 60% a un 0,6. ¿Sí? Y por último, el 10% de los datos es mayor o igual que el 7. Ojo en esta aceleración, porque dice el 10% de los datos es mayor o igual a 7, lo que quiere decir que la probabilidad de que el x sea o tome valores mayores o iguales al 7 es de un 0,1. Chiquillos, eso es lo que es como una pequeña introducción a lo que es una función de densidad. ¿Ya? Ahora nos vamos directamente a la guía de trabajo, la cual va a estar cargada semana número 2, guía número 2, correspondiente a variable aleatoria continua. También se hace cierto la distinción entre lo que es una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua, ya donde la discreta es aquella que puede asumir cualquier cantidad finita de valores o una cantidad infinita numerable. Hablamos de valores enteros. En cambio, en la variable aleatoria continua es la que puede tomar cualquier valor numérico dentro de un intervalo o de un conjunto de intervalos. ¿Ya? Hay una pequeña explicación de lo que es la función de densidad, pero me interesa pasar acá, ¿cierto? Porque como ustedes pueden ver, la función de densidad debe cumplir con dos propiedades súper importantes. La primera, la función de densidad sí o sí es mayor que cero. Acuérdense que para estar trabajando con probabilidades, la probabilidad se mueve entre 0 y 1, siendo 0 el mínimo y siendo 1 el máximo. Y lo importante de esto es que, por ejemplo, acá dice la probabilidad de que el x tome valores entre a y b está dado bajo esta pequeña instancia de la curva,
Y recordar que toda la curva de la función de densidad, el área de eso debe ser igual a 1. Hay un par de ejemplos explicados, quiero que los revisen, y me centro específicamente en el tercer ejemplo, para dar un poco de contexto a lo que estamos haciendo. Dice lo siguiente: sea f de x igual a 2x menos 2, una función de densidad dentro del intervalo 1,2, y pregunta cuál es la probabilidad de que x tome el valor menor a 0,75. Entonces, lo primero que debemos hacer es dibujar la situación evaluando los valores en los cuales está definida la función. Como usted puede ver, la función se mueve entre 1 y 2, ¿cierto? Por lo tanto, si yo evalúo el número 1 dentro de la función, me va a quedar 2 por 1, 2, y 2 menos 2, 0. Es decir, que el valor 1 está asociado con el 0 en el eje de las ordenadas. Y si evalúo el valor 2, me va a quedar 2 por 2, 4, y 4 menos 2, 2. Y alcanza una altura máxima, ¿cierto? En el punto 2,2. Y como esto, si ustedes se dan cuenta, esto es una función lineal, tiene el siguiente comportamiento que semeja a un triángulo, ¿ya? Como segundo paso, recordar que vemos que el área formada por el triángulo tiene que ser igual a 1, ¿sí? Luego, ubicamos en la representación el punto 1,75, en este caso denotado por G, formándose un segundo triángulo que es más pequeño, al cual le calcularemos la altura por medida de semejanzas. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en el concepto de semejanzas tenemos AG, que es el segmento de acá, es AGH, AG es ACH, como AB es ABC. Ojo con esto, porque aquí están pidiendo que represente el punto 1,75, que va a estar acá, que va a estar en G. Pero la distancia del punto A al punto G es de 0,75 o en fracción 3 cuartos. Ahí está la distancia de G. No conocemos la distancia de GH, por lo tanto eso va a ser mi incógnita. Y tenemos lo siguiente, que el lado AB mide 1 y el lado BC mide 2. Hacemos los cálculos matemáticos y determinamos que entonces la medida de GH, es decir, la altura del triángulo pequeño, mide 3 medios. Por último, como queremos calcular cuál es la probabilidad de que X tome el valor menor a 1,75, necesito calcular el área formada entre el triángulo AGE, dado que aquí está el punto, ahí está el punto 1,75, y hacia abajo de la función, todo esto corresponde al área bajo ese número que nos están pidiendo. Calculamos el área, tenemos base, tenemos altura, dividimos en 2, y tenemos entonces que el área del triángulo AGH corresponde a 9,16 avos. Por lo tanto, la probabilidad de que la función de densidad para el valor 1,75 es de 9,16 avos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, recordar dos cosas importantes. Primero, al trabajar con una variable aleatoria continua, trabajamos no con números en particulares, no con números enteros, sino que trabajamos con toda la masa de números que conforman la función. Número 2, la función de densidad está dada siempre entre intervalos. En este caso, la teoría dice que está en el intervalo A, B, y cuando uno habla de la probabilidad que existe para X, es el área, voy a ser súper enfático, es el área que se encasilla entre el intervalo A, B. ¿Ya? Jóvenes, los invito entonces a revisar la guía. Esta es la guía que va a estar cargada en su Classroom. Y cualquier duda entonces nos estamos comunicando. Que estén bien. Hasta luego.